Se vende las Islas Galápagos. El país acaba de firmar el mayor canje de deuda por naturaleza. ¿Qué es eso de canje de deuda por naturaleza? ¿En qué consiste el acuerdo firmado? ¿Cuáles son las partes implicadas? ¿Qué podría ganar, perder el Ecuador? ¿Por qué hay tantas críticas hacia un plan que podría ser perfecto? Te comparto lo que es tendencia en Ecuador en estos últimos 15 años o en los 3 últimos gobiernos. Hecho una ley, hecho un acuerdo o un pacto, hecho la trampa. Hay que poner atención a la letra pequeña. Todos sabemos que las Galápagos tienen un enorme valor medioambiental. Es prácticamente imposible no haber visto en algún momento y algún documento tal sobre la inmensidad y belleza de nuestras islas, donde alrededor de un 20% de estas especies no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Las Islas Galápagos están conformadas por más de 100 islas, entre las que destacan una docena por su tamaño y se ubican a casi 1000 kilómetros de la costa del Ecuador. A ellas llegaron los españoles, piratas, ingleses, y fueron deseadas por los gringos por su valor geoestratégico. Pero lo importante de este archipiélago para la humanidad es su gran valor natural. La Reserva Marina de Galápagos es una de las más grandes del mundo. Su extensión se acerca a la mitad del Ecuador. Hace poco más de un año, además, se creó otra área de conservación, la Reserva Marina Hermandad. Por todo ello, no es de extrañar que Darwin realizase en Galápagos las investigaciones que le permitieron formular su teoría de la evolución de las especies y certificó que algunas de estas especies no se habían visto jamás en el mundo. Es un auténtico patrimonio natural de la humanidad, como fueron denominados por la UNESCO hace un poco más de 40 años. Sin embargo, como todas las zonas naturales del mundo, las Galápagos se enfrentan a numerosos peligros. Es que su capital natural es crucial para importantes sectores económicos del Ecuador. De hecho, la pesca ilegal, el turismo sin control y el interés por explotar sus recursos se han convertido en grandes amenazas para el Ecuador y un gran negociado para las cámaras artesanales de pesca y turismo nacional. Y en este marco y contexto es donde el gobierno de Lasso anunció un importante acuerdo con la firma suiza Credit Suisse para canjear una parte de nuestra deuda a cambio de destinar con el dinero que supuestamente se ahorre fondos para la conservación de las 2 reservas marinas. Este tipo de acuerdos no son nada nuevos. Se llevan haciendo desde los años 80, por ejemplo, en Barbados, en Belice, etc., pero con transparencia y con la aprobación de sus parlamentos, etc. ¿En qué consistiría este acuerdo? Lo que anuncia Ecuador es el canje de más de 1.600 millones de dólares de su deuda externa por un nuevo préstamo de 656 millones de dólares. Dicho de otra forma, Credit Suisse compró la deuda que Ecuador tenía con diferentes entidades que le habían prestado dinero y le ofreció a Ecuador un nuevo préstamo por un valor más bajo. Y todo ello a cambio que el gobierno del Ecuador ponga en marcha medidas de protección en esas 2 reservas con el dinero que ahorre. Estamos hablando cerca de 300 millones de dólares. Esta operación además es apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo
con una garantía de crédito de 85 millones de dólares y por la Corporación Financiera de Desarrollo, que pone un seguro de riesgo político por 656 millones de dólares, es decir, el valor del nuevo préstamo. Hasta aquí todo una maravilla, una operación perfecta en la que todos salen contentos. Ecuador renegocia parte de su deuda, otros llevan su comisión y otros previenen el riesgo de que vuelvan los rojos y tiren abajo esta negociación. Pero ahora llega la letra pequeña del contrato, o sea, la trampa. ¿Qué entidad local pública transparente va a encargarse de administrar esos fondos de preservación de las Islas Galápagos? Y aquí llega la sorpresa. Va a ser manejada por una corporación privada, creado solo 4 días antes de firmar el acuerdo de la deuda con el nombre de Galápagos. La Field Foundation tendrá sede en Delaware, Estados Unidos, y la cosa se pone seria. El ministro de Finanzas, con su acostumbrada opacidad, no informó nada de los acuerdos previos. Conocemos que detrás de esta corporación hay una organización medioambiental sin fines de lucro y una firma que se dedica a hacer préstamos relacionados con proyectos sostenibles del sector financiero, y ambas son organizaciones privadas ligadas a paraísos fiscales. Lo grave es que no se conocen los acuerdos privados previos que existieron entre el gobierno y los actores privados, y solo se conoce el día del canje del anuncio de la compra de los bonos por parte de Credit Suisse. Lo cierto es que esta negociación con opacidad no es un decreto ejecutivo, es una simple carta de intención, porque la ONG no pertenece al Ecuador. Esta corporación fantasma estará conformada por un directorio de 11 miembros, la mayoría del sector privado, y con claros intereses económicos en las Islas Galápagos, es decir, pesca y en el turismo. Si el principal problema es el turismo y la conservación de las islas, que no esté el ministro de Turismo en el directorio de la corporación, algo turbio trama. Y todo este acuerdo se firma con un presidente Lasso en funciones, que ha disuelto la Asamblea Nacional, adelantando las elecciones, y que gobierna por decretos sin un debate parlamentario, con ausencia total de transparencia. Y la cosa no queda allí. No es lo único que levanta suspicacias, porque el estado de Delaware en Estados Unidos es un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Es una firma de abogados internacional ubicada en Chicago, Illinois, que asesoró a la corporación y apareció en los papeles de Pandora, cuya firma de abogados ha sido pionera en la evasión fiscal empresarial y representa a los magnates fabricantes de armas y de regímenes autoritarios que manejan la economía en el SOM. En conclusión, lo que se vendió como el superacuerdo favorable para el país con el pretexto de conservar las Islas Galápagos es el robo del siglo en nuestras propias narices. Ver mi video vinculante con el tema, el proyecto de zonas francas, que fue negado por la Corte Constitucional precisamente porque se disfrazaba la captación de nuevas inversiones, cuando en realidad se denuncia que las zonas francas financieras era un escudo para convertir al Ecuador en un paraíso fiscal para lavar y ocultar dineros que evaden el pago de impuestos. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Muchas gracias, ecuatorianos.